La historia que nos cuentan en la escuela dice que la tecnología moderna, tal y como la conocemos, comenzó hace apenas unos siglos, con la revolución industrial. Pero, ¿y si esa historia no está completa? A lo largo y ancho del planeta se han descubierto artefactos que desafían por completo esa idea. Objetos que cuentan una historia diferente. Una historia donde civilizaciones antiguas dominaban conocimientos y técnicas que, en teoría, no deberían haber tenido. Hoy, vamos a explorar 10 de estas tecnologías tan avanzadas que parecen simplemente imposibles. Prepárense porque lo que van a ver podría cambiar su percepción del pasado para siempre. Comencemos este increíble viaje. Nuestro primer misterio nos lleva a Mesopotamia, hace unos 2000 años. Imaginen encontrar un objeto simple, una vasija de arcilla, que contiene un cilindro de cobre y una varilla de hierro. Suena a poco, ¿verdad? Pues este artefacto, conocido como la pila de Bagdad, es capaz de generar una corriente eléctrica real. Al llenarla con un líquido ácido, como vinagre o jugo de limón, produce aproximadamente 1 voltio. La pregunta es obvia y fascinante. ¿Para qué la usaban? ¿Acaso iluminaban sus templos con una forma primitiva de luz eléctrica? ¿La utilizaban en procesos de galvanoplastia para recubrir objetos con metales preciosos? O quizás, y esto es lo más inquietante, formaba parte de un conocimiento científico mucho más amplio que se ha perdido en las arenas del tiempo. La pila de Bagdad no es solo una curiosidad. Es una prueba de que la electricidad pudo haber sido descubierta milenios antes de lo que pensamos. Ahora viajemos al año 1513, a la época de los grandes exploradores. Un almirante otomano llamado Piri Reis crea un mapa del mundo. Hasta aquí, todo normal. Pero cuando lo examinamos de cerca, algo no encaja. El mapa muestra con una precisión asombrosa la costa este de Sudamérica. Pero eso no es lo más impactante. También detalla una masa de tierra al sur que se corresponde casi perfectamente con la costa de la Antártida, pero sin su capa de hielo. Recordemos que la Antártida fue oficialmente descubierta casi 300 años después, y su línea costera bajo el hielo no se cartografió hasta la llegada de la tecnología de radar en el siglo XX. ¿Cómo pudo Piri Reis dibujar algo que nadie en su época podía haber visto? Él mismo escribió que se basó en mapas mucho más antiguos, algunos de la época de Alejandro Magno. ¿Qué tecnología poseían esos cartógrafos ancestrales para mapear el mundo con tal exactitud? Nuestra siguiente parada es en Alemania, hace 3600 años. Aquí se encontró el disco celeste de Nebra. A primera vista es un hermoso disco de bronce con incrustaciones de oro que representan el Sol, la Luna y un grupo de estrellas. Pero es mucho más que una simple joya. Los astrónomos han demostrado que es una herramienta astronómica increíblemente sofisticada. Las estrellas representadas son las Pléyades, y la posición de la Luna y el Sol permite determinar los solsticios y coordinar el calendario lunar con el solar. Es, en esencia, la representación más antigua y concreta del cosmos jamás encontrada. La precisión es asombrosa para una civilización de la Edad del Bronce. La pregunta que nos deja sin aliento es: ¿quién les enseñó los secretos del universo con tanto detalle? ¿Fue fruto de siglos de observación a simple vista? ¿O tuvieron acceso a un conocimiento que hoy consideramos perdido? De la astronomía pasamos a la computación. En 1901, unos buzos encontraron los restos de un naufragio antiguo cerca de la isla griega de Anticitera. Entre los tesoros había un mecanismo de bronce corroído, lleno de engranajes complejos. Durante décadas nadie supo qué era. Hoy, gracias a la tecnología de rayos X, conocemos su secreto. El mecanismo de Anticitera es una computadora analógica de más de 2000 años de antigüedad. Sus más de 30 engranajes de precisión calculaban con exactitud los movimientos del Sol, la Luna y los planetas conocidos en ese entonces, e incluso predecían eclipses. La complejidad de su ingeniería no fue igualada en el mundo hasta la aparición de los relojes astronómicos en Europa, más de 1500 años después. Es una pieza de tecnología tan adelantada a su tiempo que parece sacada de otra época. Un testimonio silencioso de una genialidad mecánica que desafía toda lógica histórica. Ahora hablemos de armamento. El acero de Damasco es una leyenda entre los herreros y guerreros. Las espadas forjadas con este metal entre los siglos XIII y XVII eran famosas por su increíble dureza y flexibilidad. Se decía que podían cortar un pañuelo de seda en el aire o incluso partir una espada de acero inferior sin mellar su filo. Durante siglos, el secreto de su fabricación se perdió. Recientemente los científicos, usando microscopios electrónicos, descubrieron la razón de su poder. El acero de Damasco contiene nanotubos de carbono y nanocables de cementita. Sí, han oído bien, nanotecnología en la Edad Media.
Estas estructuras microscópicas le daban esa combinación única de resistencia y flexibilidad. La pregunta es abrumadora. ¿Cómo lograron los antiguos herreros manipular materiales a una escala nanométrica? Un campo que nosotros apenas comenzamos a explorar en el siglo XX. Imaginemos un material tan revolucionario que un emperador romano, Tiberio, temió por la economía de su imperio. La historia cuenta que un inventor le presentó un recipiente de vidrio irrompible. Para demostrar su creación, lo arrojó al suelo y en lugar de hacerse añicos, solo se abolló. El inventor, con un pequeño martillo, lo reparó al instante. El emperador Tiberio, en lugar de celebrar el ingenio, le preguntó si alguien más conocía la fórmula. Al responder que no, el emperador ordenó su ejecución. ¿Su motivo? Temía que este vidrio flexible devaluara el oro y la plata. Con la muerte del inventor, la fórmula se perdió para siempre. ¿Qué era exactamente ese material? Una forma temprana de polímero. Un vidrio con una composición química única. Nunca lo sabremos, pero la historia del vidrio romano irrompible nos recuerda que a veces el progreso es tan radical que genera miedo. La nanotecnología no solo se usaba en armas. En la India encontramos templos milenarios cuyas estructuras y decoraciones desafían el paso del tiempo. Los investigadores han descubierto que los antiguos constructores utilizaban materiales increíblemente avanzados. En algunos casos se han encontrado revestimientos hechos con una mezcla de metales, hierbas y cristales microscópicos que protegen la piedra de la erosión. Las estatuas y pilares muestran una precisión en el corte y pulido que sería difícil de replicar incluso hoy sin herramientas láser. Estas construcciones no solo son monumentos espirituales, sino también laboratorios de ciencia de materiales. Han resistido terremotos, monzones y el desgaste de milenios, permaneciendo casi intactas. La tecnología moderna todavía estudia estos compuestos para entender cómo lograron esa durabilidad casi eterna. Volvamos a la óptica. En las ruinas de la antigua ciudad asiria de Nimrud, en el actual Irak, el arqueólogo Austen Henry Layard descubrió en 1850 un objeto peculiar. Una pieza de cristal de roca tallada y pulida. Hoy la conocemos como la lente de Nimrud. Tiene unos 3000 años de antigüedad y funciona como una lupa, con una capacidad de aumento de aproximadamente 3 veces. Esto fue creado casi 2000 años antes de que se inventaran los primeros telescopios y microscopios en Europa. ¿Para qué la usaban? ¿Acaso los artesanos asirios la necesitaban para sus intrincados grabados y sellos? Oh, y esta es una idea fascinante. ¿Fue parte de un telescopio primitivo para observar los astros? Podría explicar la sorprendente precisión de la astronomía babilónica. O tal vez, incluso, les permitió explorar un mundo microscópico que, según nuestra historia, era invisible. Si hay algo que simboliza la grandeza de Roma, son sus construcciones. El Coliseo, el Panteón, los acueductos. Muchos siguen en pie después de 2 milenios. ¿El secreto? Su increíble cemento. A diferencia del hormigón moderno, que se erosiona y agrieta en unas pocas décadas, el cemento romano tiene una propiedad asombrosa. Se vuelve más fuerte con el tiempo. Especialmente el que se usaba en estructuras marinas. Los científicos descubrieron que, al entrar en contacto con el agua de mar, el cemento romano desarrolla nuevos cristales minerales que rellenan las grietas y refuerzan la estructura. Es un material que se autorrepara, casi eterno. Estamos invirtiendo millones para desarrollar hormigones inteligentes y sostenibles, mientras que los romanos ya habían dominado una fórmula superior hace 2000 años. Finalmente, viajamos a la selva mesoamericana para maravillarnos con la civilización maya. Sin telescopios modernos ni supercomputadoras, los mayas desarrollaron uno de los calendarios más complejos y precisos de la historia. Sus conocimientos astronómicos eran tan avanzados que podían predecir eclipses solares y lunares con una exactitud asombrosa. Calcularon el ciclo del planeta Venus con un margen de error de apenas unas pocas horas en un periodo de 500 años. Sus códices, libros hechos de corteza de árbol, están llenos de cálculos matemáticos y astronómicos, que todavía hoy dejan perplejos a los expertos. ¿Cómo lo sabían? ¿Fue el resultado de generaciones y generaciones de pacientes observadores del cielo? ¿O hay algo más? Su conexión con el cosmos era tan profunda que parece trascender las limitaciones tecnológicas que suponemos para su época. La pila de Bagdad, el mapa de Piri Reis, el mecanismo de Anticitera, el acero de Damasco. Cada uno de estos inventos es como una pieza de un rompecabezas gigante. Son una señal inequívoca de que nuestro pasado podría ser mucho más avanzado y complejo de lo que imaginamos.
La historia oficial, la que nos enseñan, puede tener capítulos enteros, páginas completas, que simplemente desaparecieron o fueron ignoradas. Estos artefactos nos obligan a hacer preguntas incómodas. ¿Quién inventó realmente estas tecnologías? ¿Existió una civilización global perdida? ¿Una cultura madre que compartió su conocimiento por todo el mundo? ¿O es que el ingenio humano ha alcanzado picos de brillantez en diferentes momentos de la historia solo para que ese conocimiento se pierda y tenga que ser redescubierto? Quizás la pregunta más inquietante de todas es, ¿y si no eran más avanzados que nosotros? ¿Y si somos nosotros, con toda nuestra tecnología, los que en algunos aspectos estamos atrasados? Gracias por acompañarme en este viaje al pasado imposible. Si te ha gustado y quieres seguir descubriendo los misterios más grandes de la historia, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Nos vemos en la próxima aventura.